COPE Villena. Hoy tenemos en el programa a Toni Jorge con esta marca, es su nombre y también su marca de batalla, miembro de Ecologistas en Acción de La Manchuela y bueno, también miembro de una serie de plataformas ecologistas como Pueblos Vivos entre Cuenca y Albacete, por ahí se sitúa Toni Jorge. Le damos los buenos días y las gracias por venir aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días y gracias a vosotros. Y bueno, nada, nosotros queremos conocer, o sea, antes de posicionarte en un sitio o en otro en las cosas, hay que conocer. Y queremos conocer lo que es una planta de biogás, porque todas estas energías renovables aparecen rápidas, aparecen así como lo que hay por La Manchuela, que allí hay mucho champiñón, ¿no hay cooperativas de champiñones por allí? Sí, efectivamente. Hay una concretamente que es inmensa. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues utilizando un poquito la comparativa, por darle un poquito de humor también a la charla que vamos a tener. Aparecen estas plantas, en este caso, de biogás. No sé si nos puedes tú llevar al sitio de qué es una planta de biogás. Vale. Pues mira, os explico. El biogás en realidad es una tecnología muy antigua, es decir, ya en el siglo, creo que hay referencias ya en el siglo XVI. Y para que te hagas una idea, en 1800 y algo, la ciudad me parece que era de Manchester, ya obtenía su alumbrado urbano a partir del biogás que se producía en las cloacas de la ciudad, ¿no? Es decir, que es una tecnología muy antigua y realmente estaba bastante extendida a nivel local, en China, por ejemplo, y en países como Francia, en pequeñas granjas familiares. Lo que pasa es que, bueno, aquí de repente estamos sufriendo pues un boom, ¿no? Básicamente la idea de lo que es una planta de biogás realmente es un sistema tremendamente inteligente de gestión de residuos, porque es aprovechar la descomposición aeróbica de toda la materia orgánica para almacenarla en forma de energía, en forma de biometano, es decir, de gas natural. Es un proceso que llevan a cabo una familia de bacterias, concretamente de arqueas, ¿no? Que a través de una digestión o una fermentación anaerobia, en ausencia de oxígeno, lo que hacen es producir una serie de gases, ¿no? Básicamente los gases que producen son sulfídrico, metano, que es lo que conocemos como gas natural, dióxido de carbono y luego hay otros compuestos orgánicos volátiles, menores, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que es una planta de biogás. Entonces, si cogemos este biogás, que es un gas, el biogás en principio lo podríamos utilizar o bien para quemarlo directamente, para combustión y utilizarlo, no sé, desde cocinas a calefacción, etcétera, o bien para generación de electricidad eléctrica directamente mediante microturbinas que quemarían este biogás y producirían electricidad, o lo podemos depurar, es decir, quitarle estos gases que le sobran, que es el dióxido de carbono, el sulfídrico y los otros compuestos orgánicos volátiles, y dejarlo reducido a un 98-99% de biometano, de gas natural. Y entonces ese gas natural se puede utilizar ya como licuado para vehículos o puede ser inyectado a la red. Es decir, como veis, hay diversas opciones de uso del biogás, es decir, no es imprescindible el hacer lo que se llama el upgrading, la mejora, es decir, el separarlo de todo y dejarlo reducido a biometano, sino que también se puede aprovechar de otras maneras, ¿no? Entonces, bueno, tradicionalmente el uso que se le ha dado cuando se han hecho pequeñas plantas de biogás ha sido la generación eléctrica, por ejemplo, para aporte a las mismas instalaciones de donde provienen los residuos, o bien, pues eso, para cocinar, calor, etcétera. Este ha sido el uso un poco tradicional. Hace mucho tiempo se venía utilizando en las estaciones depuradoras de aguas residuales, era un sistema muy bueno, porque lo que se hacía con los lodos de la depuradora
era someterlos a una fermentación anaeróbica, se obtenía el biogás y se hacían funcionar las microturbinas que producían la electricidad para suplir parte de la energía que necesitaba la EDAR, la planta de aguas residuales, ¿no? Es decir, que todo esto está muy bien y entonces y de repente aquí en España se producía no demasiado en comparativa con otros países europeos. Aquí creo que la producción hasta hace poco era de unos 2,47 teravatios, más o menos, y entonces, bueno, llega todo este auge de las renovables y entonces se ponen unos objetivos en Europa y en España, se establece una ruta del biogás y con el pretexto de la descarbonización, pues entonces se pretende implantar la tecnología a nivel masivo. Entonces, por ejemplo, de 2,47 o 70 y algo, se pretendía pasar para el año 2030 a una generación de 10 teravatios. O sea, es prácticamente multiplicarlo por 5, ¿no? Pero no contentos con esto, que se establece en la ruta del biogás y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, por presiones de la patronal, entonces se pide que se incremente todavía más a 20 teravatios. Lo cual supone multiplicar por 10 lo que se estaba produciendo, ¿no? Son objetivos, la verdad es que difíciles de conseguir, pero bueno, es posible si la industria se pone las pilas. Y entonces, ¿qué está pasando? Bueno, esto, claro, además va acompañado de toda una serie de subvenciones, como digo, con el pretexto de la descarbonización, porque veremos que realmente lo que está en juego no es la descarbonización, sino un amplísimo mercado al que le han echado ojo las grandes energéticas y los fondos de inversión, ¿no? Y este es un poco el contexto en el cual entonces empiezan a entrar muchos proyectos y donde se pretenden implantar todas estas grandes plantas de biogás. Pues donde hay realmente muchos residuos ganaderos y en la España despoblada, ¿no? Con lo cual esto pues va a generar evidentemente tensiones sociales. Y además porque pasa una cosa: de todas las tecnologías que os había comentado que se puede usar el biogás, se opta por la inyección directa a la red, ¿vale? Es decir, aprovechar la red gasística y ir metiendo en la red gasística lo que se llama biometano. Claro, para hacer esto y para que esto resulte rentable, si ya se busca una rentabilidad a la producción del biogás, entonces se tienen que hacer unas plantas de tratamiento de residuos enormes. Y te estoy hablando de que si las primeras plantas, por ejemplo, tenían dimensiones de 20.000 toneladas, 30.000 toneladas de tratamiento de residuos orgánicos, ¿no? Nos encontramos ya con plantas que lo menos que trabajan son con 60.000, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 y hasta 500.000 toneladas, ¿vale? Concretamente la de Caudete no es de las más grandes, pero es una planta de 60.000 toneladas, ¿no? ¿Qué pasa con una planta de estas dimensiones? Claro, estas dimensiones las hacen rentables para el gran capital. Si a esto unes que van a obtener una bonificación como energía verde, pues entonces ya los números salen muy bien. Pero te digo que lo que está en juego, las cuestiones ambientales y lo que es el tratamiento inteligente de residuos y todo esto, que sería por lo que habría que impulsar la tecnología, no es lo que está en juego. Lo que está en juego son los beneficios y un nuevo mercado al que se le ha echado ojo y en el cual importa poco las cuestiones ambientales, porque si fuera por cuestiones ambientales se opta por una planta mediana, pequeña, donde es fácil manejar el residuo que producen las plantas de biogás, que es lo que llamamos el digerido o el digestato, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está el tema.
Si quieres te sigo hablando y si no me vas preguntando sobre lo que te he dicho porque creo que he soltado casi un discurso. Como tienes las cosas tan claras, coges la línea y lo tienes clarísimo. Creo que es incluso peor que yo intervenga porque llevas una línea perfecta. Sí que surgen un montón de cosas que yo me estoy tomando nota, pero que evidentemente nos queda claro un poquito que el problema es el tamaño de la planta y que se hace porque se va... Que es una tecnología perfecta para el tratamiento de los residuos, de la cual estamos a favor, pero con lo que no estamos a favor y estamos totalmente en contra es con el modelo de implantación, que no es un modelo que vaya a favorecer a las pequeñas comunidades, sino que va a favorecer evidentemente a la especulación. Es decir, se está creando una burbuja increíble que realmente, porque cuando las cosas se hacen despacio, poco a poco, se hubiera optado por otro modelo, que es el modelo que te estoy comentando. Es decir, cada comunidad es responsable de la gestión de sus propios residuos, tiene que serlo, porque si no nos vamos a la porra, ¿no? Entonces, es una tecnología que para que las pequeñas comunidades agroganaderas gestionen sus residuos, luego para también lo que te he comentado de las estaciones depuradoras de aguas residuales, está fenomenal, ¿vale? Pero si eso se hubiera hecho así, sería perfecto. Pero claro, ¿qué pasa? Para generación de electricidad no interesaban, porque había una burbuja de plantas fotovoltaicas y eólicas increíble, y estaba todo el dinero invertido ahí, y ya no había que invertir en generación eléctrica por plantas de biogás, que además sería lo más inteligente, porque por potencia, por metro cuadrado, son mucho mejores que las plantas fotovoltaicas. Es decir, tú, una pequeña planta de biogás te puede producir la misma electricidad que un gran parque fotovoltaico, pero eso no interesaba, ¿vale? Y como no interesaba, esa tecnología pues no se implanta, y cuando ya tenemos la energía eléctrica cubierta y lo otro, pues ya solamente nos queda utilizarla para inyección a red, que además el gas natural es el vector un poco energético de futuro, y entonces pues bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, lo que se pretende en teoría, mira, para que te hagas una idea, actualmente se están gastando en gas natural, se producen aproximadamente 364 teravatios de energía mediante el gas natural, ¿no? En lo más optimista de los casos, se prevé para el 2030, si se lleva a cabo esta burbuja de la que te estoy hablando, que se cubrirán unos 20 teravatios, que no es realista, y además es que 20 teravatios en tan corto espacio de tiempo, este aumento no es sostenible. Es decir, no se han creado ni las redes ni nada, ¿no? Entonces, fíjate el porcentaje tan ínfimo y el malestar social que se va a crear para cubrir ese porcentaje tan ínfimo. Pero claro, lo que hablamos de que es un porcentaje ínfimo, en dinero es mucho dinero para los fondos. Todas las plantas de las cuales estamos analizando y estudiando los proyectos son plantas actualmente que tienen detrás una de dos: o grandes energéticas, Repsol, Enagás, Endesa, Iberdrola, o grandes fondos de inversión. Es decir, te ves ahí una empresa nueva, en el caso de Caudete, Rixun Energies, ¿no? Que ha crecido en muy poco tiempo a partir de la energía fotovoltaica, y que decide hacer una inversión en este tipo de energía, ¿no? En el biogás. Y entonces, pues bueno, crea su división y ya está. Y entonces ahí, si ves un poco los lazos que tiene con otras empresas y con inversiones, a lo mejor tiene vinculaciones con 200 empresas diferentes, ¿no? Que han invertido ahí capital, ¿no? Fondos de inversión. Con lo cual, este es el horizonte, claro. Entonces nos están vendiendo como descarbonización y como verde, lo que en realidad es una mera especulación empresarial y de capital.
es que, claro, ¿cómo no se va a rebotar la gente si ven un poco lo que hay detrás? Te llegan a un pueblo de 200, 300 habitantes, no es el caso de Caudete, porque es más grande, ¿no? Pero la mayor parte de las plantas que estamos viendo de 300.000 toneladas se implantan en municipios de 300, 400 habitantes, ¿no? Y te llegan y te dicen que van a crear no sé cuantísimos puestos de trabajo, que van a llenar el pueblo de dinero, que se ha acabado la despoblación y que la población va a volver a crecer, y bueno, te venden la moto, ¿no? Y dices, ¿será verdad? Hombre, vamos a ver, si no hubiera un interés detrás, a lo mejor podríamos creer algo, ¿no? Pero bueno, el interés es totalmente obvio. Y entonces, ¿qué problemas pueden tener? Bueno, la tecnología es una tecnología que evidentemente está muy contrastada, muy ensayada, pero partamos de la base que son plantas que se nutren de residuos orgánicos. Muchas de ellas de residuos agroganaderos, de purines, y luego de residuos, restos de basura orgánica, de restos de matadero, de cadáveres, de lodos de depuradora, es decir, que son materiales malolientes en principio. Si son plantas grandes necesitan una cantidad de camiones al día enormes. El transporte va a generar olores, se pongan y digan lo que digan. Es decir, desde el sentido común más básico, uno se da cuenta de que eso inocuo no puede ser. Si es una planta pequeña, tiene poco transporte y tal, dices, bueno, bien, pero es que como no es eso, pues ya van a generar. Luego muchas de ellas tienen balsas de acumulación, porque, en temporada se tienen que llenar las balsas de acumulación, por ejemplo, de alperujo o de restos vegetales, para luego ir durante todo el año suministrándole a la planta. Bueno, si es una balsa al aire libre, y aunque tenga una cubierta flotante, ya sabes qué olores va a haber. No existe ninguna normativa respecto a la distancia, respecto a las poblaciones. Aunque parezca increíble, no existe. Es decir, se pueden instalar al lado del núcleo urbano. Por prudencia, gracias a Dios no se hace, pero cada vez se están acercando más. Ya se colocan en polígonos industriales y ya se intentan colocar a distancias menores de 800 metros de un casco urbano. Si la rosa de los vientos es desfavorable, pues hombre, tenemos el lío armado. Vas a condenar a una parte de la población, porque tenemos muchos casos, a sufrir los olores de por vida. Entonces, hombre, eso no se puede hacer, ¿vale? Entonces, el tema de los olores, si el tema de los olores se controla bien, que todo es estanco, que todo está muy cubierto, que la descarga se hace dentro de naves cubiertas, etcétera, etcétera, pues bueno, por ahí tendríamos una medio solución, que no completa, porque te queda lo del tema del transporte y luego te queda que los olores de dentro tienden a salir. Entonces, si quieres eliminarlos, tienes que someterlos a una serie de filtrados. Si no es eficiente, los olores te saldrán fuera, ¿vale? Y luego tienes el tema también de lo que es la posible huella de carbono. Cuanto más grande una planta, necesita del transporte por carretera para abastecerse. Con lo cual, la huella de carbono que tienen ya compensa, digamos, lo que puedan contribuir la descarbonización de las gallinas que entran por las que salen. Con lo cual, no se puede considerar verde una planta de ese tipo. Y luego tenemos el tema del digerido, es decir, el digerido es un residuo. La materia orgánica, cuando sufre la digestión anaerobia, disminuye drásticamente su demanda, lo que se llama la demanda química de oxígeno, pero siempre queda algo, ¿no? Entonces, ese digerido luego es una sustancia muy líquida, y para poder aplicarlo en los campos, si no se quiere que los lixiviados penetren y contaminen los acuíferos, hay que hacer una separación de fases. Es decir, sólido por una parte, líquido por la otra. El sólido hay que someterlo a un compostaje si se quiere convertir en un fertilizante.
Pero el líquido tenemos un problema, el líquido no se le ha eliminado toda la materia orgánica y cuando proviene, por ejemplo, de purines de cerdo, etcétera, etcétera, tiene una cantidad de nitrógeno también que puede contaminar los acuíferos, con lo cual hay que someterlo a ósmosis inversa. Y todo esto son tecnologías muy caras, que en principio muchas plantas las tienen previstas, pero si eso de alguna manera merma los beneficios empresariales, pues mucho nos tememos que acaben por no aplicarse, ¿no? Una planta con 300.000 toneladas puede producir, no sé exactamente la cantidad de digerido, pero pongámonos del orden de las 200.000 toneladas de digerido. Manejar eso es muy complicado si no se quiere que contamine. Con lo cual, cuanto más grande es el tamaño de la planta, mayores problemas ambientales puede generar. Pero, claro, si es pequeña, es menos rentable, con lo cual nadie quiere invertir si no va a obtener una alta rentabilidad de su dinero. Y los fondos de inversión aquí no están para solucionar problemas ambientales, sino para ganar pasta. Con lo cual ya sabemos hacia dónde se va a tender. ¿De acuerdo? Bueno, no sé, algo más. Sí, me llama la atención el hecho de que me contaras que se instala en sitios donde potencialmente hay recursos ganaderos, es decir, macroplantas de ganado, de porcino, de lo que sea, o en la España vaciada, en los sitios más indefensos, donde vive menos gente. Me llama la atención porque, bueno, se ha presentado un proyecto de instalación en Caudete de una planta de biogás, es de las pequeñitas, según me dices, de 60.000, me comentabas. Y yo considero, bueno, no hay macroplantas de porcina en esta zona, en Caudete no lo hay ni en esta zona, y tampoco lo tengo yo como un pueblo pues abandonado, entonces no sé cuál es. Te digo que el Caudete no entraría dentro de ese perfil, ¿vale? Sí. Te he comentado un poco la mayor parte. ¿En qué perfil entran? Claro. Caudete evidentemente no, y además es verdad que Caudete concretamente de purines se abastece con 10 toneladas diarias, es decir, es una planta que funciona con cosustratos, pero por ejemplo de cadáveres se abastece con 50 toneladas diarias de cadáveres. 50. ¿Sabes? De cadáveres que se trituran. Me estoy hablando de restos de ganadería industrial. Si no tenéis un matadero cerca en Caudete, y si no tenéis granjas, posiblemente no haya un matadero grande, esos cadáveres se van a traer de explotaciones, los traerá un gestor de residuos de muy lejos, posiblemente. Con lo cual, ves un poco las contradicciones del modelo. Sí, es un poco porque me llamaba la atención un poquito. Digo, no encuentro a Caudete ni en un lado ni en otro. Entonces buscaba por qué. El hecho, no sé si tú tienes un seguimiento de estas peticiones de plantar biogás en diferentes poblaciones, no sé si nos puedes hablar de si hay una tendencia política de los ayuntamientos donde sí se implanta y una tendencia política a los ayuntamientos donde no se quieren implantar, no, en absoluto, no. O igual es uno que otro. Es verdad que las plataformas que se están generando no tienen un color político en absoluto, es decir, la gente es un poco objeto de la indignación de ver que están totalmente olvidadas a todos los efectos para todo tipo de servicios, ya te digo, no es el caso de Caudete, y en cambio para este tipo de cosas que van a generar dinero, si tienen la desgracia de tener una red gasística cerca y de tener ya muchas macroinstalaciones de ganadería industrial que ya les están haciendo la vida imposible, ahora se encuentran con que, mira, además les van a poner una planta de biogás. Entonces no hay un color político en los ayuntamientos. Además, es verdad que hay ayuntamientos y corporaciones que se posicionan totalmente a favor de los vecinos y en contra de este tipo de instalaciones, y hay otras que sencillamente son las que entablan el contacto con la empresa o con la promotora de la planta, y si no informan a la población, siendo una instalación de tan gran impacto, y la gente se entera cuando ya es demasiado tarde, cuando ya han obtenido la autorización ambiental integrada
y se va a proceder a la instalación de la planta. Es decir, lo que pedimos es que como mínimo una instalación de este tipo se dé a conocer a la población y se informe bien, porque normalmente solamente informan las promotoras, si tienen ahí su equipo de ingenieros y tal, y claro, a ver, yo lo entiendo, si una promotora está ahí para obtener beneficios y dinero, pues no te va a decir que la planta puede originar tal y pascual, no te va a decir que puede originar problemas, te va a decir lo mejor del mundo, que vamos a ver, tiene huella de carbono negativa, que eso es la maravilla de las maravillas, y que además contribuye a la economía circular, en fin, es un discurso realmente muy tópico, que no entra en detalles y ya está. Entonces, las corporaciones tienen esa información y en función de eso pues dicen sí o no. Y la población, hombre, lo mínimo es enterarse. Quiero decir que aquí nadie está en posesión de la verdad. Nosotros ya te he explicado un poco nuestra posición en qué se basa, ¿no? Pero bueno, como mínimo a la gente habrá que dejarle que escoja cuál es su posición respecto a este tipo de plantas, es decir, qué beneficios le van a aportar y qué perjuicios le puede suponer también. Entonces, normalmente esta información nunca es objetiva por parte de las promotoras, por razones obvias. Claro, las promotoras, si las están instalando, es porque creen que es una cosa rentable y que les viene muy bien, y ya está. Y bueno, ¿cómo estáis por la Manchuela en este sentido, por esa zona? Pues la verdad es que estamos igual en todas partes. En la Manchuela tuvimos de repente, nosotros nos metimos en el tema a partir de un intento de instalación de una planta en Fuentealbilla, que esa básicamente se abastecía de estiércoles de cerdo, es decir, de purines de porcino, de 165.000 toneladas de purines y con sustratos hasta las 230.000 toneladas. Es decir, que era una planta grande ya, ¿no? Pero era una planta que cuando empezamos a estudiar el proyecto vimos que realmente hacía aguas absolutamente por todas partes. Es decir, técnicamente, solamente técnicamente, era totalmente infumable. Es decir, aquello no podía funcionar. O sea, era un proyecto que se había hecho por un pelotazo para obtener fondos europeos y ya está. Y a partir de ahí llegaron 3 o 4 proyectos más y de las mismas características. Luego también se consiguieron parar todos ellos, ¿no? Pero por la movilización de la gente, ¿no? Y luego ya entramos en la otra fase donde ya llega el gran capital y las plantas siguientes ya eran proyectos y son proyectos. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, en Castilla-La Mancha habían 17 proyectos en marcha. Y lo que pasa es que, claro, esto te estoy hablando hace 3 meses y posiblemente ahora haya alguno más. De los que nos enteramos, pues por lo menos intentamos estudiar el proyecto a ver si hay algunos que podrían entrar lejanamente en el modelo de planta que consideramos que, bueno, no es tan mala y por lo tanto es un proyecto que se puede dejar, pero la mayor parte de ellas la verdad es que entran dentro del modelo del que te estoy hablando, que me parece una lástima tremenda, porque siendo una tecnología que efectivamente podría ser renovable, pues se convierte en otra cosa. Y además, respecto a lo de la renovabilidad, es que hay un tema que no os he explicado, ¿no? Vamos a ver, se habla de renovable porque dicen que entran dentro del ciclo corto de carbono. Es decir, el razonamiento es, tenemos una materia orgánica que ha absorbido carbono y entonces luego cuando se descompone, se obtiene el biogás, que cuando se quema libera otra vez ese carbono. Dice, bueno, pues es un proceso totalmente circular. Pero claro, hay una trampa ahí, evidentemente. Vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de los cerdos, cada kilo de carne que nos comemos tiene una huella de carbono de 3,5 kilos de CO2, ¿vale? Bueno, en realidad de CO2 equivalente, de gases de efecto invernadero.
Entonces, según los estudios que hemos hecho, lo que conseguimos compensar con una planta de biogás es el 14,5% de esta huella de carbono, ¿vale? Con lo cual, hombre, no me digas que es renovable y tal, porque hay una inversión de energía enorme antes de que se produzca el residuo. Y esa energía no la recuperamos solamente el 14,5%, con lo cual todo lo otro permanece como gases de efecto invernadero. ¿Entiendes un poco el razonamiento? Es decir, dices, bueno, si yo cojo restos vegetales que encuentro en un bosque y los someto a descomposición anaerobia, pues sí, claro, totalmente neutro, porque ahí no ha habido ninguna inversión en energía. Pero si ha habido inversión en energía, pues ahí ya tenemos un problema. Entonces, el problema es el modelo, y el problema también es el modelo alimentario, que genera tal cantidad. A ver, ¿cómo es concebible una planta que se alimenta de unos 60 toneladas, entre otras cosas, 60 toneladas diarias de cadáveres de porcino, ¿no? Algo no está funcionando, ¿no? Algo no está funcionando ahí. Claro, hay un dicho de que no hay un exceso de conejos, sino un déficit de zorros. Que me gusta utilizar muchas veces. Un poquito. Creo que es perfectamente extrapolable aquí, naturalmente. Creo que lo que tenemos que hacer es producir o tener menos demanda de energía antes de intentar paliar ese déficit de energía. O sea, lo hay porque no paramos de consumir de forma desmesurada. Sí, lo que está claro es que las renovables ni en los sueños más locos nos van a proporcionar, ni le van a proporcionar al sistema la energía que le proporcionaban las fósiles. Es decir, la densidad del combustible fósil no se puede obtener de ninguna otra manera, pero estamos hablando de un combustible, en primer lugar, que se agota y en segundo lugar, que está calentando la Tierra hasta un punto de no reversión, ¿no? Entonces, hay que plantearse un escenario, en primer lugar, de decrecimiento y después de cambio de modelo, efectivamente, de modelos más eficientes. Es decir, no se puede producir alimento como negocio, se tiene que producir alimento para comer, pero no para engordar los grandes capitales. Si no, ¿qué pasa? Que por cuestiones de mercado tiramos el 30 al 40% de la comida y entonces la convertiremos en biometano ahora y diremos, uy, qué bien lo hacemos, ver, no tiramos nada. No me fastidies. Es de base, el problema es de base. Absurdo. Está en la base el problema. Claro. Pues súper interesante. Yo lo que intento también es que a partir de oírte, Tony y Jorge, pues la gente se interese, ¿no? Y que pregunte por qué, que levante la mano y que luego elija, ¿no? Como tú bien estás diciendo todo el tiempo, luego se elige y ya está. Pues por mi parte nada más, Tony y Jorge, miembros de Ecologistas en Acción, de La Manchuela y Pueblos Vivos de Cuenca. Me estoy acordando de una película que yo vi hace muchísimos años que se llamaba La Cúpula del Trueno, en la que la protagonista era Tina Turner y era granja de cerdos. Claro, era una ciudad que estaba debajo, había una granja de cerdos enorme y tenía el poder de producir energía con esos cerdos y ella era la reina porque tenía ese poder, ¿no?, de la energía y del combustible. Y yo lo veía así como una cosa del futuro y estamos ahí en ese futuro. Estamos ahí, quitas a la reina y pones a Endesa, pones a Repsol y tienes la misma situación. La misma situación. Era el poder del mundo, lo tenía ella. Lo tenían estas grandes macroempresas, ¿no?, mundiales, como son las que han nombrado. Y bueno, vamos a recuperar esa película también y vemos que ese futuro está aquí, está en este día y esa especulación está aquí en estos días. Pues Tony y Jorge, muchísimas gracias, un placer hablar contigo. Yo te he dejado hablar porque creo que no caía en la conversación, no decaía, ya que tenías muy clara la línea, voy por aquí y creo que intervenir yo pues era cortarte un poco también esa energía natural del ser humano que había que dejar que explotara. Muy bien. Pues muchísimas gracias por atendernos y bueno, estaremos en contacto para futuras intervenciones por lo que sea. Gracias. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. COPE Villena.